El Señor me les bendiga en gran manera y vamos a su programa, el cual lo llamamos Cómo llegar a Dios. Y vamos a hablar hoy de el estado de ánimo del hombre. Romanos capítulo 15, verso 1 en adelante dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. Vemos acá dos clases de estado de ánimo que viene a ser el fuerte y el débil. La palabra fuerte en este texto, en su significado griego, significa eh, poderoso o capaz o ser capaz. Y la palabra débil significa incapaz, imposibilitado o incapacitado. En Santiago capítulo 1, verso 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si algo nos falta en tiempos de crisis, en tiempos de dolor, en tiempos de aflicción, en tiempos de ansiedad, es la paciencia. La palabra, ¿por qué nos dice que mantengamos firme la paciencia? Porque la paciencia nos lleva a tener esperanza. Y tener la esperanza nos lleva a esperar. Nos lleva a no desmayar. Nos lleva a no caer en una depresión o en ansiedad. La palabra paciencia en el texto de Santiago capítulo 1, verso 2, significa resistencia o aguante alegre. Y la palabra cabal significa perfectamente sano, entre comillas, el cuerpo. La paciencia, acompañada con el gozo del Señor, no nos afecta la salud. Nos fortalece la fe y nos lleva a aprender a esperar en el Señor. Pero, ¿qué pasa cuando se pierde la paciencia? Se pierde la esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, llega la incertidumbre. Y cuando llega la incertidumbre, llega la depresión. Y cuando llega la depresión, llega el intento o realizar el suicidio. Vemos cómo se ha hecho viral en España de cómo un hombre en lo alto de un edificio hotelero se lanzó al vacío, ocasionándose la muerte. ¿Qué llevó a que este hombre se lanzara al vacío? El que perdió la esperanza. Al perder la esperanza, llegó la incertidumbre y lo llevó a dudar de lo que podía pasar bueno en el futuro. Por eso el Señor dice, no pierda la esperanza, no pierda la fe, no pierda la paciencia. Y cuando aquí es la palabra que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación,
porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Jesús también pasó esos tiempos de aflicción, tiempos de prueba. Jesús pasó hambre en el desierto. Jesús pasó humillación, pasó menosprecio, y aún la propia familia lo abandonó, que ahí fue cuando Jesús dijo que nadie es profeta en su propia casa. Los de su propia nación le dieron la espalda. Pero Jesús venció. ¿Por qué? Porque tenía fe en el Padre Celestial, quien le había dicho que no lo iba a dejar avergonzado. En Lucas capítulo 8, versículos 5 y 6, habla de la parábola del sembrador. ¿Cómo debemos nosotros mantenernos firmes y ser fuertes y no débiles? Cimentándonos en la palabra de Dios, tomando la palabra de Dios como nuestra base y apoyándonos en la palabra de Dios como la raíz que nos alimenta, así como la raíz alimenta su propia planta. En Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Ahora el verso 13 explica, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, o sea, la palabra, recibieron la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo la prueba se apartan. Los que no tienen la palabra cimentada en sus vidas, cualquier aflicción los aparta de el Señor. ¿Y qué dice el Señor en base a las grandes necesidades que acompañan al ser humano? Dice el Evangelio de San Mateo, que es un texto muy conocido. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 33 y 34, pero vale la pena que se lea del 25. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y la palabra aquí, cuando dice no os afanéis, es lo mismo decir no se preocupe, no se angustie, no se deprima, no entre en ansiedad, no especule, entre otras palabras. ¿Qué debemos de hacer entonces? Leer la palabra, llevarla a nuestro corazón, creerla y aplicarla en nuestra vida. Si alguien desea orar conmigo, puede hacerlo. Señor Jesús, en estos momentos, yo te doy gracias por la palabra que hoy me has dado. Te pido perdón porque muchas veces, en medio de las pruebas y de las aflicciones, me he apartado de tu palabra, o he renegado contra ti, o muchas veces te he negado. Ahora, llévame a entender la palabra que tú me has dado a través del Espíritu Santo. Que cada que coja tu palabra y la lea, se vuelva para mí un alimento que mantenga mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu sano. Y así yo sea un instrumento por medio del cual tú lleves tu palabra a aquellos que son débiles, que son incapaces de entender tu palabra o de dominar las aflicciones. Pues como dice tu santa palabra, que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Y que tu palabra son ríos de agua viva que nos van a mantener humedecidos, así como la raíz cuando encuentra agua humedece la planta entera y da fruto. Te entregamos este momento y todo lo que pase, que sea tu voluntad. Y todo lo que nos pase, bueno o malo, todo lo que hagamos en él,
glorifiquemos tu santo nombre. Danos pues la fortaleza y la sabiduría que tuvo Jesús para mantenerse firme en tiempos de prueba. Amén y amén. El Señor me les bendiga a todos y sea la palabra de Dios nuestro fundamento. Dios les bendiga y recuerden que si les agradó la enseñanza, denle suscribir y en la campanita les llegará entonces las enseñanzas cada que las saquemos. Dios les bendiga, compártanlo por las redes sociales porque es palabra de vida que nos va a ayudar a todos. Dios les guarde y hasta una próxima ocasión si así Dios lo permite.